Matrícula gratis, gratis. Le cumplimos a los jóvenes y a sus familias. Hoy es una realidad la matrícula gratis para más de 720.000 jóvenes vulnerables, gracias a la política de estado de gratuidad. Se siente un orgullo tener el apoyo y el respaldo del gobierno de esta manera tan hermosa. Para mí significa algo muy importante, ya que no solamente me beneficia a mí, sino que a muchos estudiantes de Colombia. El respaldo de que hay políticas y proyectos vigentes que van a permitir que los jóvenes tengan más oportunidades en Colombia. Así continúa avanzando la educación superior en el país, haciendo posible que cada día más jóvenes cumplan sus sueños y consoliden sus proyectos de vida. Ahora con matrícula gratis, hacemos un país mejor. En Colombia la educación es de todos. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos al Informativo al día, Casa de Nariño en línea, con las noticias más importantes de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. Saludamos a esta hora a las personas que nos acompañan por el canal institucional y también a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Aquí están nuestros titulares, sean bienvenidos. Presidente Duque condena atentados perpetrados por ELN y pide a Cuba extraditar a cabecillas que permanecen en la isla. El mandatario afirmó que Colombia no se dejará amenazar del terrorismo. Con exitoso balance, Colombia entrega la presidencia pro tempore de Prosur a Paraguay. Colombiatex recibió más de 10.000 visitantes, cerca de 5.000 compradores y 270 empresas internacionales. Con inversiones por $6 millones, Ecopetrol busca desarrollar estudios de hidrógeno verde y azul. Los ministerios de Comercio y de Salud adoptaron nuevas medidas para facilitar llegada de cruceros al país. Noticia del día, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, condenó los atentados perpetrados por el ELN contra varias guarniciones militares y ratificó que Colombia no se dejará amedrentar por el terrorismo. El jefe de Estado ratificó su petición al gobierno de Cuba para que cabecillas del ELN que permanecen en su territorio sean extraditados. El jefe de Estado colombiano fue claro y contundente. Desde la cumbre de presidentes de Prosur le envió este mensaje al grupo armado. Aquí al ELN lo vamos a seguir enfrentando. Colombia no se va a arrodillar. Siempre se les dijo con claridad, quieren hablar de paz, le ponen fin a los actos criminales y liberan los secuestrados. El presidente Duque fue más allá y luego que el ELN se adjudicara los recientes actos terroristas a guarniciones militares, cuestionó el papel del gobierno cubano, a quien le exigió una vez más atender la solicitud de extradición que pesa sobre varios de los líderes de esa guerrilla. Los cabecillas de esa organización que están en Cuba deben ser extraditados. Y también le hago la pregunta al gobierno cubano. Ellos, ¿por qué guardan silencio cuando se adjudica el ELN estos hechos, sabiendo que varios integrantes del Comando Central están en La Habana? Guardar silencio frente a esto también es un gesto inamistoso con Colombia. En su declaración a la prensa desde Cartagena, el mandatario enfatizó en la presencia en La Habana de los integrantes del Comando Central del ELN y recordó que la intención de darle trámite a la situación ha sido nula desde la isla. Esos bandidos no pueden seguir en esas actividades y mucho menos tomando roña en las playas de La Habana. Así que esperamos que el gobierno cubano también proceda con la extradición que allá llevamos varios años solicitando. El jefe de Estado también llamó la atención sobre la presencia de fenómenos de terrorismo en los países miembros de Prosur, por lo cual es vital la colaboración entre los gobiernos, las fuerzas públicas y las instituciones de justicia de las naciones. Entre tanto, el Ejército Nacional intensificó los operativos para capturar a los responsables de estos atentados perpetrados en diferentes regiones del país.
tras los atentados registrados en varias bases del país que dejaron como saldo un militar muerto y 25 más heridos, entre ellos un uniformado de la Policía Nacional, el ministro de Defensa Diego Molano viajó en las últimas horas a una de las zonas para evaluar la situación. En una primera acción perdió la vida el soldado Faider Martínez a causa de los explosivos que impactaron un puesto del ejército en el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Poco después, varios militares resultaron heridos tras ser atacada la base militar ubicada sobre la vía que conduce al municipio de Aguachica, Cesar, cuando varios artefactos explosivos impactaron contra 2 alojamientos de tropa. Las unidades militares adelantarán las operaciones militares correspondientes para capturar a estos bandidos terroristas que produjeron este acto terrorista que viola todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Un tercer ataque se registró en el municipio de Ocaña, en el departamento del norte de Santander, donde artefactos explosivos alcanzaron el batallón de Santander, incluyendo las casas fiscales. El Ejército Nacional y específicamente la Segunda División del Ejército rechaza estos actos terroristas cobardes y violadores de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de la Segunda División. Los seguiremos combatiendo en las áreas bases que tienen esos bandidos para neutralizarlos y como una deuda de honor poder a buen recaudo estos terroristas del grupo ELN. Y en las últimas horas el presidente de la República, Iván Duque Márquez, lideró un consejo de seguridad extraordinario en la ciudad de Valledupar, acompañado por el ministro de Defensa y la cúpula militar y de policía. En el caso particular de Norte de Santander y del Cesar, aquí queda claro que ese atentado fue planeado en Venezuela con instrucciones directas de la Dirección Nacional del ELN y ejecutado en Colombia por el Frente de Guerra Nororiental. Por eso, claramente, hoy se establece una recompensa para los cabecillas presuntamente responsables de este cobarde atentado terrorista, especialmente alias Alfred, por quien se ofrece 3.000 millones de pesos, alias Wilkin, por quien se ofrece 1.000 millones de pesos a quien dé información que permita su captura, alias Wilson, por quien se ofrece 500 millones de pesos, y alias El Puerco, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Y en otras noticias, con un balance exitoso en materia de reactivación y cooperación, en las últimas horas Colombia le entregó la presidencia pro tempore de Prosur al país de Paraguay. Desde la ciudad de Cartagena, el presidente Iván Duque destacó las acciones conjuntas para enfrentar el COVID-19 y también resaltó los avances en materia de infraestructura, medio ambiente y seguridad. Hoy quiero destacar que en esta presidencia pro tempore que ha ejercido Colombia, hemos podido poner en marcha primero la Mesa de Seguridad Regional. Hemos dado continuidad a la Mesa Sectorial de Salud, de Infraestructura y de Energía. Y hemos hecho también una gran apuesta por consolidar los procesos de diálogo en materia de transición energética y medio ambiente. Y la demostración más clara es que en la cumbre de la COP26 en Glasgow, vimos cómo muchos de los aspectos que habían sido debatidos en esas mesas nos permitieron también llevar unos mensajes que muestran la estricta capacidad de coordinación entre los países miembros de Prosur. Y durante la tercera cumbre presidencial de Prosur, el jefe de Estado aseguró que este mecanismo de espacio de diálogo se creó para defender las democracias de la región ante discursos expropiadores. Prosur se creó para defender la democracia, para entender que la democracia no es algo intangible o que está carente de amenazas. Las democracias en el mundo tienen amenazas y las democracias en Sudamérica tienen amenazas. Para defender las democracias es urgente la defensa de las libertades individuales, pero también urgente la defensa de las libertades económicas. Los discursos expropiadores o que abogan por la fractura en la relación fraterna que debe existir entre empleadores y empleados, o los discursos que buscan generar distorsiones de la realidad económica y promover el odio a partir del uso de ribetes como ricos versus pobres o empresarios versus trabajadores, claramente buscan minar la solidez democrática a partir de la cual
es en la fraternidad de empleadores y empleados como se consolida un sistema que valida la naturaleza y el objetivo social de la generación de puestos de trabajo. Y el mandatario de los colombianos en su intervención fue claro en señalar que Prosur respeta la libertad de pensamiento y no es un foro ideológico. Aquí se respeta la diversidad de pensamiento. Aquí se respeta el derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes. Aquí se respeta las orientaciones y programas de gobierno legítimos con los cuales son elegidos los gobiernos. Y aquí se respeta que en el disenso se puedan encontrar factores de unión, siempre teniendo como norte y faro el bienestar de los ciudadanos. Prosur no busca el unanimismo, pero sí busca que los principios y valores de las libertades y la democracia se preserven irrevocablemente. Y por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, resaltó el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez en la consolidación de este organismo multilateral, del que ahora es líder Paraguay. Cuando formamos Prosur, hacía 5 años que los presidentes de América del Sur no se reunían. Había una situación de vacío y de fracaso, y por lo tanto nos pareció que una nueva organización que tuviera una estructura y una visión distinta a la que estaba en ese minuto en franca decadencia, era indispensable, era urgente, era necesario. Y así nació Prosur, como un foro, un lugar de encuentro para compartir, colaborar, analizar, planificar, en una forma libre, en una forma directa, en una forma sin burocracia, sin pesos, y además planteamos ahí mismo que se podían formar grupos de trabajo a los cuales los países concurrían voluntariamente sobre temas que los convocaran y los motivaran, y así surgieron los 7 grupos de trabajo a lo cual ha hecho referencia la vicepresidenta de Colombia, que han funcionado, han dado frutos. Es una estructura de funcionamiento que yo creo que ha demostrado en el camino, a pesar de la pandemia, que es capaz de dar frutos fecundos, que es lo que importa, hacia una mayor integración, colaboración, coordinación, diálogo y también compartir experiencias exitosas, a enfrentar juntos problemas. Y en esta tercera edición de la cumbre de Prosur, el presidente del BID y el canciller de Perú aplaudieron los logros del gobierno del presidente Iván Duque para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. En su intervención, el presidente del BID exaltó a Colombia por el trabajo realizado en vacunación, no solamente en el país, sino en toda la región, en donde además aseguró que continuará apoyando la estrategia de inmunización del país. En particular, quisiera resaltar la iniciativa sobre el escalamiento de capacidades de inmunización, que aportará una hoja de ruta para identificar los requerimientos concretos de inversiones y de acciones para el aumento de las capacidades técnicas, económicas y normativas. Este importante proyecto se está implementando gracias al liderazgo y el financiamiento del Gobierno de Colombia, la participación de los países de Prosur, el asesoramiento técnico de la OPS y obviamente el BID, que ha estado trabajando desde julio del año pasado en su ejecución y su administración. Este proyecto es un claro ejemplo de la colaboración que necesitamos entre los países, entre las agencias multilaterales y el sector privado para superar la pandemia, así como para fomentar una recuperación económica y social más fuerte e inclusiva. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú también destacó los logros alcanzados de Colombia durante su presidencia pro tempore en Prosur en tema de salud. Saludo, por cierto, los logros alcanzados por Prosur. El Perú felicita efusivamente a Colombia por un ejercicio responsable y acertado de su presidencia, habiendo logrado importantes logros que se refieren a la inmunización y la vigilancia epidemiológica, entre otros éxitos que nos han mostrado con mucha satisfacción. Finalmente, Colombia culmina su periodo en la presidencia pro tempore de Prosur con importantes logros, no solo en materia de salud, sino también en infraestructura, energía, gestión de riesgos de desastres, seguridad, defensa, entre otros. Y para conocer más detalles de los logros en materia de salud por parte de Colombia durante su presidencia pro tempore, preparamos el siguiente informe. Salud.
Pusimos en marcha el proyecto de escalamiento de capacidades de inmunización de los países de Prosur, con el financiamiento de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, la participación de 6 países, la ejecución técnica del BID y el asesoramiento de la OPS. Movilizamos a más de 60 funcionarios y funcionarias que con el apoyo de un equipo de expertos diagnosticaron las capacidades de producción de vacunas, identificaron los factores clave para ampliar esas capacidades y trabajaron para acordar un mecanismo de gobernanza para garantizar el acceso equitativo. Realizamos un foro público-privado para socializar los resultados y convocar al sector privado local e internacional a participar de este esfuerzo regional. También aprendimos sobre las experiencias de cada país en la implementación de los planes nacionales de vacunación y compartimos las estrategias para el desarrollo de certificados digitales de vacunación. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien asumió la presidencia pro tempore de Prosur, aseguró que el tema de la seguridad es clave para la integración regional. Generar la conciencia sobre la importancia del concepto de la seguridad. La seguridad donde nuestras democracias tienen que depender cada vez menos de los presidentes y más de las instituciones. La seguridad de tener instituciones fuertes, independientes, que garanticen la convivencia pacífica en nuestras democracias. La seguridad en que vamos a tener poderes independientes. Un poder judicial que se subordine sola y exclusivamente al imperio de la ley, a la búsqueda de la justicia para que haya paz social en nuestras democracias. La seguridad que no es de derecha ni de izquierda, es un valor de la democracia, como bien usted lo dijo, presidente Duque, y que pueda garantizar el crecimiento y el desarrollo de nuestras economías. Y precisamente recordemos cuáles fueron los logros de nuestro país en materia de seguridad y defensa durante la presidencia pro tempore de Colombia de Prosur. Veamos los detalles en el siguiente video. Realizamos un foro sobre seguridad regional y amenazas híbridas, convocado en conjunto con la OEA, donde se destacó la importancia de compartir información, sistematizar experiencias y desarrollar medidas preventivas para generar respuestas conjuntas a las amenazas híbridas y desafíos emergentes a la seguridad en el hemisferio. Defensa. Organizamos el foro Retos y oportunidades de la industria militar en el contexto de la bioseguridad, donde los expertos expusieron sobre la incidencia de eventos sanitarios y la crisis de COVID-19 en la industria militar, así como las acciones multidisciplinarias para hacerles frente. Informativo al día Casa de Nariño en línea. Hacemos una breve pausa y en segundos regresamos con más información en el Informativo al día Casa de Nariño en línea. ¿Qué es equidad para nosotros? Equidad es darle educación superior gratuita a los jóvenes más vulnerables. Es haber creado el ingreso solidario en pandemia. Equidad es hacer todo. Todo por generar empleos para los jóvenes y las mujeres. Equidad es haber invertido en deporte el presupuesto más alto de la historia del país. Es haber vacunado al 70% de la población en un año. Equidad es asegurarles a nuestros agricultores la venta de sus productos sin intermediarios. Es haber promovido un país de propietarios. Es proteger a los migrantes. Equidad es el aumento del salario mínimo a 1 millón de pesos. Cumplimos. Es con hechos que se demuestra lo que pasa cuando trabajamos en equipo. Gobierno de Colombia. Noticias económicas. Y con una inversión de $6 millones, Ecopetrol trabaja en los estudios sobre hidrógeno verde y azul. De esta manera se contribuye con la creación de fuentes renovables de energía.
Con el fin de analizar las maneras de incrementar el hidrógeno como fuente de energía renovable y aportar en el objetivo del Gobierno Nacional de fomentar propuestas que consoliden la transición energética, Ecopetrol ha invertido $6 millones en la generación de estudios y planes pilotos enfocados en el hidrógeno verde y azul. En estos planes se incentivará la búsqueda de nuevas oportunidades, mercados y aliados para lograr acceder a nuevos horizontes. Para esto fue necesaria la creación de una hoja de ruta planeada con tecnología e innovación en donde se pudiera producir y aprovechar el hidrógeno. Este fue catalogado por la Agencia Internacional de Tecnología como el combustible del futuro. El hidrógeno tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que almacena energía en sí mismo. La segunda es que nos ayuda en nuestro camino de descarbonización, porque se trata de un combustible limpio de principio a fin. Y la tercera es que puede tener un impacto maravilloso en industrias difíciles de descarbonizar, como por ejemplo la del transporte. Ahora bien, el aprovechamiento del hidrógeno se puede producir con varios compuestos y técnicas como la de la utilización de celdas de combustible para provocar electricidad o como compuesto para elaborar combustibles sintéticos. Las pruebas se adelantarán durante este primer trimestre en las instalaciones de Ecopetrol en Cartagena. Noticia económica importante, la Feria Colombiatex recibió a más de 10.000 visitantes, 5.000 compradores y más de 200 empresas internacionales interesadas en productos colombianos. Tratándose de uno de los eventos más importantes en la industria de la moda en América Latina, Colombiatex de las Américas 2022 contó con la visita de más de 10.000 asistentes y 5.000 compradores nacionales. Adicionalmente, ProColombia invitó a un grupo de 270 compañías provenientes de 21 países. Muy importante mencionar que de estos compradores, el 35% vienen por primera vez, que demuestra una gran confianza en el país y obviamente en la industria de la moda. Los compradores internacionales se mostraron interesados en telas técnicas o inteligentes con beneficios o propiedades como telas con antibacterial, protección solar, impermeables, secado rápido, entre otros. Igualmente, en empresas que tengan prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Los principales compradores que nos acompañan vienen de países como Estados Unidos, Ecuador y Perú, y otros mercados como Centroamérica. Para este año, la muestra empresarial contó con 400 expositores, de los cuales el 67% son nacionales y el 33% son internacionales. Y en cuanto a las cifras del negocio de la moda, Colombiatex de las Américas 2022 llega tras un año de buenos resultados en el sector, puesto que el año pasado se consumieron alrededor de 28 billones de pesos y se exportaron alrededor de 800 millones de dólares en el sector textil. Pasamos de la reactivación económica al crecimiento y se demuestra y se evidencia en las cifras de exportaciones de la cadena, logrando crecer el 50% con relación al año anterior. Finalmente, fue en el marco de la innovación y la ruta de la sostenibilidad que se llevó a cabo la edición número 34 de esta feria, realizada del 25 al 27 de enero en la ciudad de Medellín, y que adicionalmente, desde el 17 hasta el viernes 28 de enero, se está adelantando la plataforma virtual de negocios de la misma. Colombiatex de las Américas 2022 cierra con un balance muy positivo de negocios y tendencias para Colombia. Y los ministerios de Comercio y de Salud adoptaron nuevas medidas que facilitarán la llegada de cruceros al país. A partir del 1 de febrero, a través de la Resolución 111 de 2022, se adoptaron nuevas medidas de bioseguridad para los turistas que lleguen en cruceros a Colombia. La nueva decisión que hemos tomado en relación con las exigencias para la llegada de cruceros a esta ciudad. Se va a exigir carnet de vacunación y una prueba de antígenos o de PCR. Creemos que esta medida va a facilitar la llegada de los cruceros, por supuesto, dentro de nuestras normas de bioseguridad. Esta medida señala que las autoridades sanitarias aceptarán los resultados de la prueba de antígenos tomada hasta 48 horas antes del desembarco. Hasta el momento se exigía la prueba de PCR de 72 horas antes del arribo. De esta manera que la persona puede traer
debe traer su carnet de vacunación con doble dosis, prueba de PCR o prueba de antígeno. La nueva resolución facilitará aún más la reactivación de los cruceros en el país, cuya industria es un gran dinamizador del desarrollo económico y turístico, pues genera ingresos al país por más de $60 millones por temporada. Va a contribuir a no solamente ya la reactivación del turismo que hemos visto su comportamiento desde octubre del año pasado, sino al crecimiento del sector en la ciudad de Cartagena. Aunque la decisión ministerial mantiene la exigencia a los viajeros en cruceros de contar con el esquema de vacunación completo, en esta misma resolución se adoptaron nuevas medidas preventivas en el control sanitario para el ingreso al país de viajeros internacionales de tripulaciones de aerolíneas de carga. En esta misma resolución se permite que los pilotos de vuelo de carga puedan llegar a Colombia sin la vacunación, pero con el requisito de pruebas de PCR y con el requisito de guardar una cuarentena. Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca, a través del fortalecimiento de la reactivación económica segura, generar más divisas y dinámicas en el sector turismo de Colombia. Entre tanto, el Banco Agrario reportó cifras récord en utilidades en 2021. Veamos los detalles. Una cifra récord en utilidades logró el Banco Agrario de Colombia al cierre contable de 2021, con 779.000 millones de pesos reportados. En nuestra banca de desarrollo también tenemos cifras récord, que son las que más nos motivan. En el 2021 incluimos 79.000 nuevos pequeños productores con un producto de crédito de fomento y logramos desembolsar 4.7 billones de pesos en el sector agropecuario. La mayoría de esos desembolsos se fueron para pequeños y medianos productores agropecuarios a tasas blandas. Otras cifras históricas corresponden a los recursos irrigados a jóvenes, los cuales crecieron 83% al ubicarse en 308.000 millones de pesos, gracias a que el banco removió las barreras que impedían el acceso al crédito de este segmento de la población. En tanto que para mujeres rurales, los desembolsos se ubicaron por encima de 1 billón, para una variación de 39%. Eso quiere decir que en este gobierno del presidente Duque le hemos multiplicado por 3 las utilidades al Banco Agrario. Esto lo hemos logrado por una mejor eficiencia en esos negocios donde competimos en igualdad de condiciones con la banca privada y una política de austeridad inteligente. Estos logros son el resultado de los cambios que se han hecho en el gobierno de la equidad del presidente Iván Duque, dejándole a Colombia un banco agrario moderno, robusto y con una rentabilidad social y financiera sin precedente. Servicio al ciudadano. Hasta 50 millones de pesos en subsidios podrán recibir los colombianos que quieran comprar vivienda este año. Son varios los requisitos que se deben cumplir, entre ellos que la vivienda esté asignada dentro de un segmento de interés social. Los pronósticos en materia de vivienda son muy positivos para este 2022. El aumento del salario mínimo y la recuperación del sector edificador proyectan a este año como un gran momento para que los colombianos puedan tener vivienda propia. Las personas cuyos ingresos sean menores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que estén afiliados a una caja de compensación familiar recibirán hasta 50 salarios mínimos para que puedan adquirir vivienda. Es decir, podrán recibir hasta 50 millones de pesos gracias al subsidio concurrente. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, las personas que tengan ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos podrán recibir hasta 20 millones de pesos para la cuota inicial de una vivienda de interés social. El Gobierno Nacional también otorgará una cobertura mensual a la tasa de interés de hasta 5 puntos porcentuales durante los primeros 7 años del crédito hipotecario. Es decir, se otorgarán las tasas de interés más bajas en la historia del país. En cuanto al segmento de vivienda no bis, cuyo valor es de hasta 50 salarios mínimos, las personas que adquieran el subsidio podrán recibir hasta 500.000 pesos mensuales para el pago de su cuota mensual durante 7 años. Este ajuste también aplica para el subsidio Ecobertura, que está enfocado a las viviendas no bis que cumplan con estándares de sostenibilidad y sean amigables con el medio ambiente. Aquí la cobertura es hasta de 619.000 pesos mensuales, también durante los primeros 7 años.
Informativo al Día Casa de Nariño en línea. Y hasta aquí esta edición del Informativo al Día Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio para todos los colombianos. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí por el canal institucional con todas las noticias de la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional. Hasta pronto. Informativo al Día Casa de Nariño en línea.